vamos a hacer la presentación del libro de ensayo En el círculo infinito de la violencia y el miedo, ¿eres víctima o victimario? En el marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por esta oportunidad. En el círculo infinito de la violencia y el miedo, ¿eres víctima o victimario? Guadalupe Vera, coordinadora de este ensayo, escritora, licenciada en Derecho con especialidad de Propiedad Intelectual, tallerista, colaboradora cultural de la revista Letras de Parnaso, España, con su sección Letras de México, y parte del comité de organización de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas. Sus publicaciones: La mamá más mala del mundo, Marcados, coautora de Contradanza a ciegas y coautora de Los secretos de las brujas de Salem, entre otros. Marcela Fonseca nació en la Ciudad de México en 1970. Aunque siempre quiso ser escritora, estudió la licenciatura en Derecho en el ITAM, y no fue sino hasta 2018 que se dedicó de lleno a la escritura. En 2019 realizó su primera publicación, el cuento infantil Los niños y la gran pared invisible, en coedición con escritoras mexicanas. En 2021 terminó su primera novela, Los lazos que nos unen, próxima a publicarse. Maru Diegues nació en la Ciudad de México, estudió mercadotecnia. Tras varios años de trayectoria en ese giro, decidió comenzar una nueva carrera, astrología. Cuenta con todos los niveles otorgados por la NCGR, una de las asociaciones de astrología más importantes a nivel internacional, con sede en Estados Unidos. Su primer libro, Una probadita de astrología para incrédulos como tú, es la culminación de una primera etapa que combinan el deseo de acercar esta gran herramienta a personas no expertas en la materia, con el arte de escribir de una manera sencilla y amable. Su segundo libro, en coautoría, Los secretos de las brujas de Salem, ha sido el inicio de una nueva etapa. Sara Jiménez nació en la Ciudad de México en 1968. Es licenciada en Comunicación por la UNAM. Durante muchos años se desempeñó como reportera y editora informativa, actividad que le abrió una percepción distinta respecto a la realidad del comportamiento humano. Adicta a la escritura desde siempre, surgió en ella la curiosidad de retratar en sus personajes el profundo impacto que le provocan los misterios y secretos de la mente. En 2020 publicó el libro de cuentos De gatos, amores, infamias y horrores, y participó también en la coautoría de Los secretos de las brujas de Salem. Isela Sayas nace en Loma Bonita, Oaxaca, escritora, pintora y dibujante mexicana que a lo largo de su carrera en el IMBA se especializó y se hizo amante de diversas facetas del arte. A la fecha ha escrito un total de 3 libros, siendo el primero de esta trilogía El lugar de las sombras. Gaby Trejo Rodea nació en la Ciudad de México. Es economista de profesión y escritora por vocación. Es autora de su primer libro infantil, Maru y su amiga Sombra, que vio la luz a través de la editorial Yo Publico, con el sello Editoras Mexicanas en noviembre de 2020. Asimismo, es coautora del libro Los secretos de las brujas de Salem. Aída M. Zúñiga nació en la Ciudad de México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Se ha desempeñado como redactora y correctora de estilo. Ha publicado cuentos cortos en Espacios Digitales y en La Colmena, revista de la UAM. Ganadora en el tercer certamen nacional de cuento de escritoras mexicanas 2020. Próximamente publicará su primer novela, Ciclos que encadenan. Lourdes Andrade Cruz nació el 8 de mayo de 1966 en Tecamachalco, Puebla. Estudió la carrera de Derecho en la UVM, 35 años trabajando en la UNAM. Ha cursado diplomados, congresos, talleres, seminarios, todos relacionados con derecho penal, y desde pequeña siempre le ha gustado aprender de otras personas, ayudar
a que cada una obtenga lo que se merece de una forma justa y equitativa. Bienvenidas. En el círculo infinito de la violencia y el miedo, ¿eres víctima o victimario? Sí, nos escuchaste bien. ¿Eres víctima o victimario? Es cierto, el miedo y la violencia siempre han existido y el ser humano se ha adaptado tanto a la agresión como a la paz. Pero creemos que el conocimiento, la profundización de estos temas y tu criterio nos ayudarán a erradicar la violencia en nuestro entorno. 8 mujeres hemos realizado un trabajo que abarca desde el surgimiento del miedo hasta el análisis de algunos actos más viles de violencia cometidos hacia los demás. Sí, este trabajo se hizo con mucho amor, empeño, un lenguaje coloquial y divertido que ayudará tanto al lector joven o experimentado a reflexionar sobre temas que desgraciadamente no se han platicado lo suficiente. Te sorprenderías de saber lo poco que sabemos como individuos y como sociedad sobre el miedo como generador de la violencia y sobre los distintos tipos de miedo que existen. Temas como el origen del miedo. El miedo en concepto, forma y presencia. Los tipos de miedo. El miedo como herramienta de control. Miedo al miedo, generado por el exceso de información. Manipulación del miedo como control político. Tomando al miedo, toro por los cuernos. La raíz perversa y su herencia violenta como consecuencia del miedo. ¿La violencia tiene género? ¿Existe una anatomía del cerebro diferente entre el hombre y la mujer? Los tipos de violencia. Es necesario que todos conozcamos el violentómetro. Violencia cibernética, el riesgo en las redes sociales y en las plataformas digitales. Bullying, ciberbullying y gaslighting. ¿Sabes lo que son? Espionaje profesional moderno. El arte oscuro de estoquear. El enemigo en casa, maltrato infantil. Los niños invisibles en los orfanatos. La violencia del clasismo y el racismo en México. La violencia contra los adultos mayores. Las mujeres arrancadas de la historia, la ciencia y la literatura como un tipo de violencia. El machismo y su contraparte, el embrismo. La historia del feminicidio en México y su tipificación en el Código Penal. El comercio de la dignidad humana en estado de barbarie. La violencia vicaria. El conocimiento y tomar conciencia de que todos hemos sido víctimas y victimarios nos ayudará a erradicar la violencia poco a poco y sobre todo en nuestro entorno directo. Este libro es de editorial del Nido del Fénix, con sello de escritoras mexicanas. Y puedes encontrarlo por medio físico o digital en Amazon, la Casa del Libro o cualquier punto de venta de escritoras mexicanas. Si te es posible, nos puedes mandar un correo a círculo-miedo-violencia@gmail.com y te llegará directamente a tu domicilio. Te invitamos a ser parte de la ruptura de la violencia. Te necesitamos. Muchas gracias por estar aquí y formar parte de este movimiento que se inicia con la lectura, el conocimiento y la reflexión. Gracias al Instituto Politécnico por tu apoyo en la presentación de este libro. En este libro, El Círculo Infinito de la Violencia y el Miedo, ¿eres víctima o victimario? Lupita, ¿consideras que actualmente se sigue ejerciendo la violencia en las mujeres en el ámbito laboral, especialmente en la escritura y en la literatura? Sí, desgraciadamente sí. A pesar de que como sociedad hemos dado algunos pasos agigantados, todavía en México y en algunas partes del mundo
se sigue considerando a la mujer como un ser humano de segunda categoría. Y pues bueno, es en todos los ámbitos profesionales y la escritura y la ciencia no es la excepción, no son excepciones, ¿no? Entonces, hemos tratado de visibilizar a las mujeres en cuestiones de ciencia, en un reconocimiento en la literatura, pero todavía son tiempos en donde no te dan citas de las mujeres para lectura, para análisis, en bibliografía. Entonces tenemos que ganar esos espacios, encontrar lugares de difusión en donde podamos dar el trabajo y tratemos de encontrar entre todos una equidad en todos los ámbitos profesionales. Ok, muchas gracias. Aida, ¿y sabes que existen diferentes tipos de violencia, algunos tan sutiles que no los consideramos como conductas violentas? Sí, existen diferentes tipos de violencia que cotidianamente vemos y muchas veces no tenemos la conciencia de que es violencia o de que es maltrato. Por ejemplo, al interior de nuestras familias, un maltrato que se da mucho es, o lo vemos como cotidiano, el grito hacia nuestros hijos, que las parejas discutan, que no le hacemos caso a los ancianos, por ejemplo, ¿no? Los tratamos como personas invisibles porque ya nos estorban, no hacemos caso. O en las escuelas, por ejemplo, esas travesuras entre niños que a veces se nos hacen como normales y hasta divertidas, son maltratos. Los maestros que humillan o se burlan de los alumnos son maltratos. Ajá. En los trabajos, por ejemplo, los jefes ejercen acoso laboral, acoso psicológico en contra de sus subordinados. Entre compañeros también hay acoso, hay excesiva carga de trabajo. Entonces, en este libro damos a conocer ese tipo de violencias que todos ejercemos de alguna u otra manera y que no las consideramos como parte del círculo de la violencia que poco a poco va creciendo. Y presentamos algo que es muy importante, herramientas como el violentómetro, que también le agradecemos al Poli que diseñaron y publicaron y divulgan este tipo de herramientas que nos sirven mucho para detectar cómo empieza la violencia y cómo va escalando. Ok, muchas gracias. Y Gaby, ¿a qué nivel arriesgamos nuestra seguridad personal y la de nuestra familia con tal de permanecer conectados y comunicados? Pues la respuesta breve y corta es mucho. Sin embargo, pues hoy por hoy no podríamos vivir sin las herramientas, sin los medios digitales, ¿no? Los medios digitales y un teléfono celular, una computadora, una tableta, pues se han vuelto indispensables en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Entonces, pues lo que tenemos que aprender es a sacarles el mejor provecho posible al Internet, a todos estos medios digitales, sin arriesgar nuestra propia seguridad, sin arriesgar nuestros datos personales, aprendiendo a manejarlos correctamente. A través del ensayo se aborda, pues que sería fantástico, ¿no? Que hoy por hoy el Internet no nos hiciera daño, ¿no? Que estuviéramos a salvo de todo esto, pero pues tristemente no es así. Entonces, en el ensayo se abordan diferentes temas que la UNICEF define como acoso, como ciberbullying, como exhibir en exceso a los niños, etcétera. Entonces, pues bueno, se maneja la parte que es muy peligroso, pero que pues tenemos que aprender a convivir con ella, ¿no? Y no tenerle miedo, que no nos coarte nuestra libertad. Pero sí se arriesga mucho, pero tenemos que aprender a sacar el mejor provecho posible. Sí, gracias, Gaby. Sara, ¿por qué el miedo desencadena una reacción de violencia hacia el otro?
Gracias, Graciela. Pues mira, yo creo que hay muchos factores que desencadenan el miedo en cada uno de nosotros. Desde chicos empezamos a tener pues los miedos básicos que son a la oscuridad, a un animal salvaje, a los fantasmas, aquello que desconocemos. Y bueno, en el libro planteamos que hay varias reacciones como seres humanos que tenemos al miedo. Generalmente es la huida, la parálisis o la agresión. En este caso nosotros ahondamos en cómo los seres humanos aprendemos a ser agresivos a través de nuestra reacción al miedo porque nos sentimos vulnerables hacia el otro. Tenemos miedo de lo que representa el otro. A veces expresamos ese miedo con culpa, con vergüenza, con tristeza, con enojo. Y entonces, pues nos tomamos del enojo para violentar y así vamos sucediendo en una serie de circunstancias a través de nuestra vida que nos orillan a ser violentos o a consecuentar acciones violentas y de agresión hacia el otro, ¿no? Generalmente hacia los más vulnerables, como ya lo mencionaba Ida, que son los niños, los ancianos, o la propia pareja, o incluso hasta nosotros mismos. Lo importante de estos ensayos es que nosotros te invitamos a ti y a todos los lectores y a todos quienes nos están acompañando en esta presentación a hacer una reflexión y un análisis. A lo mejor no llegamos también, bueno, hacemos varias propuestas, pero queremos que el lector forme parte de este debate acerca de la violencia en nuestros días y cómo el miedo influye en eso, para que podamos llegar a ser, pues, día a día un poquito menos violentos en nuestra sociedad, ¿no? Esa es la propuesta que hacemos nosotras. ¿Es nuestra mente tan poderosa que podemos atraer nuestros miedos? Pues mira, Graciela, muchas gracias por tenernos aquí. Y sí, nuestra mente es muy poderosa. Digo, hay varias citas en el ensayo, ¿no? Donde yo lo menciono. Me gusta hacer referencia a varios libros. Y digo, me gustaría citar uno que es El poder de la hora, que dice, cualquiera que se identifique con su mente y por lo tanto se desconecte con su propio poder, con su esencia, va a tener de compañero al miedo. ¿No? O sea, ¿cuántas veces no hemos tenido nosotros miedo a algo y de repente eso a lo que le teníamos tanto miedo sucede? Entonces, creo que sí, nuestra mente puede generar o sea, situaciones y temas que nosotros finalmente lo que tenemos que hacer es enfrentarlo, ¿no? Trabajarlo, entender qué es lo que nos está dando miedo y entonces, digo, es, digamos, un aprendizaje para que nosotros podamos seguir nuestro camino, para que podamos crecer, evolucionar, no solo como seres humanos, sino también como humanidad, ¿no? Y parte de lo que nosotros buscamos con este ensayo es justo eso, ¿no? Es poder llegar a la gente, poder hacer conciencia de estos temas que la verdad es que muchas veces no son platicados, para que en un futuro, pues de alguna manera podamos ir erradicándolos. Muchas gracias. A ti, Maru. Marcela, ¿sabías que en este infinito círculo de miedo y violencia es muchas veces la propia víctima quien protege, justifica y solapa al victimario por miedo a quedarse sola o a sentirse abandonada? Así es, Graciela. Yo creo que en este círculo infinito, como decimos, de la violencia y el miedo, en el que no sabemos si el miedo es primero y el miedo genera violencia, o la violencia es primero y la violencia es la que genera miedo. Por eso hablamos de esto como un círculo infinito. Existen muchos casos que yo creo que todas tenemos algún caso cercano, conocemos casos cercanos en los que la propia víctima inconscientemente solapa al perpetrador de la violencia en primera instancia porque ni siquiera identifica que está siendo víctima de violencia, ¿no? Porque hay tantos tipos de violencia que no necesariamente tienen que ser violencia física. La violencia verbal es, como mencionaba Sara, por ejemplo, el hecho de ignorar a alguien, el hecho de simplemente, a lo mejor no mediante insultos, pero a lo mejor mediante omisión o hacer sentir a la persona invisible, eso ya es un acto de violencia, ¿no? Entonces yo creo que a través de este libro lo que queremos también es crear esta conciencia para que las personas sepan identificar sus miedos, sepan identificar si son miedos justificados o injustificados y si ese miedo es causado por una violencia que se está ejerciendo sobre ellas, ¿no? Entonces, especialmente tratándose de mujeres, yo creo que es bien importante que también creemos estos espacios donde las mujeres y las niñas
puedan sentirse seguras, ¿no? Y busquen ayuda en caso de sentir que están siendo víctimas de violencia. Yo creo que es algo muy importante que tratamos en este libro. Muchas gracias. Isela, ¿dónde radica o se anida la violencia en el ser humano? Bueno, para poder contestar esta incógnita, tendríamos que escudriñar el motor de la especie humana. Justo ahí puede radicar el punto exacto del que sí se pueda desprender la violencia. En el cerebro radica el pensamiento. Es ahí donde nace, se forma, se le da impulso al ser humano para creerse el más listo, el más fuerte, el más inteligente. Ese fue el cerebro que dio a nuestros antepasados la percepción de ser y de constituirse en su momento como el hombre mejor preparado para la caza, o el mejor recolector, o el que mejor organiza, el que mejor manda. Ver o entender a los dioses y también para ser el mejor espécimen para la reproducción. Pero, ¿qué ocurre o quiénes permitieron otorgar un poder sobre los otros? ¿Fue el débil, el cobarde, el inválido, el necesitado o todos a la vez en favor de su propia supervivencia? Tampoco hay que olvidar que ahí sabemos que existen otros componentes que pueden alterar el comportamiento humano. Sustancias químicas que segregan nuestro cuerpo y que influyen en mayor o menor medida en el comportamiento humano. También se habla un poco de las diferencias encontradas en tamaño y contenido en el cerebro. Puede tener también, pues se pueden ver ahora sus funciones sobre una pantalla y que han logrado solucionar también enfermedades que nos afectan en esta época, y aún así no se ha podido encontrar exactamente en dónde se podría anidar en muchos casos la violencia humana. Tal vez con el tiempo y más investigaciones y equipos mecánicos la encontraremos tal vez y solucionemos de una vez este flagelo que convive con nosotros y que no podemos controlar para dejar de ser las víctimas o victimarios también de nuestra propia especie. Para concluir, no se puede negar que hemos sobrevivido a nuestra propia especie, tal vez siendo muchos o utilizando nuevas tecnologías en cada siglo, o siendo más cautelosos con nuestros pensamientos y actitudes para pasar desapercibidos ante el violento o los generadores de la violencia. Recordemos ahora y siempre que nos enfrentamos de nuevo una y otra vez a los anuncios globales de una desaparición probable o destrucción bajo el manto del miedo a los cambios del ciclo de nuestro planeta y del mismo ser humano por el poder hacia el otro. Sigamos buscando, analizando, comentando y rechazando con vehemencia la presencia de la violencia que nos acompaña desde el inicio de la humanidad hasta este siglo XXI. Creo que solo si la hacemos visible y tomamos conciencia de ella, sin el miedo, con la verdad, lograremos ver lo peligroso que resulta y seguirá resultando ser en cada ámbito de la vida diaria de la humanidad, y tal vez podamos erradicarla en algún momento. Muchas gracias, Isela. Lourdes, ¿qué acciones deberían de tomar las autoridades y ciudadanos mexicanos para cambiar el sistema de los orfanatos? Gracias, Graciela. Mira, yo considero que las autoridades mexicanas deberían comenzar por involucrarse más en los procesos que se llevan en estas instituciones, como ver que lo que se realiza ahí dentro sea según las leyes y normas acordadas, que los administrativos y personal operativo esté capacitado, que no haya abusos de violaciones de ningún tipo a los niños. Esto es por parte de las autoridades. Ahora, en tanto a los ciudadanos, creo que muchos siempre consideran la opción de adoptar y de ser tan debido a que el proceso a que pueda ser largo y tedioso, entonces que exijan que las oportunidades sean más fáciles o que la gente que te ayude
que la gente que te ayuda en este proceso está preparada y capacitada para brindarte un mejor servicio. Creo que también muchos estudiantes podrían hacer servicio social en estas instituciones. Gracias.